traté, porque yo sé que hay un horario y también no todos están acostumbrados a eso. Yo acostumbré a mi gente, la gente que no quería mensajes largos ya se fueron a iglesias de mensajes breves, ¿no? Los que se quedaron, bueno, ya están contentos con eso. Hoy el tema fue tú y el buen pastor. La idea es hablar de la vida espiritual de cada uno. Los 5 mensajes que yo voy a predicar, esto es el en el cual voy a decir que tomé un poco más de libertad en cuanto al tema, sabiendo que ustedes son hombres activos en sus iglesias. Decidí no darles un mensaje simplemente diciéndoles lo que es verdad, que necesitan tener tiempo con Dios todos los días, tener un devocional, estar orando, teniendo ese tiempo con Dios, aunque vamos a hablar de eso en el mensaje, sino viendo que estando aquí probablemente son hombres muy activos en sus iglesias, en sus obras, quería compartir en cuanto a tu relación con el buen pastor, algunas características o valores que tienen que tener en su vida, que vienen del buen pastor, que te van a permitir servirle fielmente por toda la vida. Cuando nosotros pensamos en el mensaje de Pablo estaba totalmente dependiente del buen pastor. Él estaba dependiente de Dios en todas las cosas que él hacía, y vemos eso. Pablo enfrentaba desafíos increíbles en un mundo totalmente hostil. Él estaba en un mundo aún más difícil que el nuestro, aunque nosotros estamos llegando. Aparte de que la cultura estaba en contra a la prédica del Evangelio, también tenía que sufrir las persecuciones y las tribulaciones y muchas cosas que nosotros todavía no tenemos que enfrentar. Pero si estás sirviendo al Señor, hoy también estamos en un mundo hostil. Si tu mundo no encontrás como hostil, probablemente es porque no estás siendo un testimonio fiel. Porque si nosotros realmente vivimos para Cristo y vivimos ciertos valores y predicamos el Evangelio, el mundo está en contra de todas esas cosas hoy en día. Y nosotros, si servimos al Señor con fidelidad, realmente tenemos en contra la cultura, el mundo y realmente los huestes de Satanás están en contra nuestro hoy en día. Así que vamos a hablar de cómo es tu relación con el buen pastor, porque eso es el único que te va a ayudar en esos casos. Pero lo vamos a ver con 4. Así que les invito a dar sus Biblias a 2 Corintios capítulo 4. Voy a leer todo el capítulo, aunque por el tiempo vamos a ir saltando, no podemos hacer una exposición de todo el capítulo, pero vamos a ver algunas cosas en el tiempo que tenemos hoy. 2 Corintios 4, versículos 1 a 18, dice así. Pablo dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como buenos siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Y nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros.
Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más en este pasaje vamos a ver 5 valores espirituales que fortalecen al siervo del Señor. 5 valores espirituales que fortalecen al siervo del Señor. Son valores que solo vas a tener si realmente en su ministerio y más importante en tu vida personal tenés una relación con el buen pastor y reflejas los valores del buen pastor en su vida, en su ministerio. El primer valor se encuentra en versículos 1 a 7 y es que el primer valor es que Jesucristo es tu tesoro. Jesucristo es tu tesoro. Pablo da la introducción de este capítulo en versículo 1. Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Él va a hablar de su ministerio. Realmente si queremos resumir lo que viene antes, voy a decirlo así, que es el ministerio del nuevo pacto. Es el ministerio del Evangelio. Es el ministerio de predicar el Evangelio, compartir el Evangelio y ver la obra del Evangelio en la vida de las personas. Y él lo llama acá este ministerio. Él dice que tiene este ministerio según la misericordia que hemos recibido. Él está diciendo, recibimos el mensaje del Evangelio por misericordia. Vamos a comunicar el mensaje del Evangelio por misericordia. No merecemos tener este ministerio, no merecemos tener el Evangelio, no merecemos tener la vida eterna. Pero ese es el ministerio que tenemos. Un ministerio que recibimos por misericordia y que vamos a pasar por misericordia. Y dice, no desmayamos. La palabra desmayar no es eso que pasa de vez en cuando en la iglesia, cuando alguna persona está allí en el coro o algo así, un día de calor cantando, colapsa, termina la reunión, el pastor está pensando, debo seguir predicando y que nadie se da cuenta, paramos todo. No es eso. Sino está diciendo que teniendo este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no nos desanimamos, no perdemos ánimo, no abandonamos, no dejamos la obra cuando es difícil, por el ministerio que el Señor nos ha dado. Porque el mensaje de Cristo nos salvó y el mensaje de Cristo salva a los que escuchan el Evangelio. Ahora dice entonces, estamos mirando que Jesucristo es tu tesoro. En el versículo 5, Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Cuando pensamos en mi relación con el Señor, y todo este primer punto tiene que ver con algo que muchas veces falta en los siervos del Señor, y es humildad. Humildad y mansedumbre. El Señor, siendo el Dios del universo, era manso. Tenía el poder de eliminar a todos sus enemigos, pero Él no lo utilizó ese poder. Cuando se burlaron de Él no abrió la boca. Él tenía mansedumbre. Él se humilló tomando cuerpo y yendo a la cruz, Filipenses capítulo 2. Él es nuestro ejemplo de humildad y de mansedumbre. Pero muchas veces en el ministerio, aún en nosotros los siervos del Señor, es lo que más falta. Entonces Pablo dice acá que nosotros no fuimos para predicar nosotros mismos. El tema no tiene que ver con nosotros. No queremos que alaben a nosotros, no queremos que aplaudan a nosotros, no queremos que el enfoque sea nosotros. Y lo va a aclarar más en un par de versículos más. Sino él dice, no predicamos a nosotros mismos, sino predicamos a Jesucristo como Señor. Jesucristo como Señor y nosotros como vuestros siervos. Ahora, si has leído el libro Esclavo, ya te das cuenta que esto podría ser traducido de otra manera, porque la palabra acá no significa un siervo voluntario que quiere servir a alguien y que le pague. La palabra es dulos. Pablo dice, nosotros humildemente somos dulos por amor de Jesús, pero dulos a la gente de Corinto. Ahora, el dulos fue el esclavo del rango más bajo en todo el imperio romano. El dulos no tenía voluntad propia. El dulos no tenía ambiciones. El dulos vivía con unas
un propósito de su vida, y eso fue satisfacer las demandas de su amo. Y nosotros no vemos ser un esclavo de Jesucristo como una cosa horrible, sino es ser un esclavo del Rey de Reyes y cumplir la voluntad de nuestro Rey. Pero requiere humildad, porque Pablo lo dice, nosotros aquí lo dice, nosotros somos esclavos de Cristo, sino dice, somos esclavos vuestros. Nosotros hemos venido humildemente para ministrar a ustedes los corintios, y lo dice por amor de Jesús. A propósito del griego, la palabra amor no está, sino está diciendo, nosotros somos esclavos de todos ustedes por causa de Cristo, por causa del Señor. Nosotros estamos dispuestos a ser sus siervos, ser humildes en nuestro ministerio, sirviendo a ustedes. Y Pablo nos lo dice acá, pero los corintios no lo merecían. Pero Pablo también se dio cuenta que él no lo merecía. Todo el ministerio fue por la misericordia de Dios. Después Pablo, en versículo 7, sigue con esta idea de que Jesucristo debe ser nuestro tesoro, y aquí es donde saco el nombre del punto. Dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí Pablo habla de dos cosas que cada siervo del Señor debemos entender cuando pensamos en servir al Señor siguiendo su ejemplo de humildad. Pablo dice que hay un tesoro y hay un vaso de barro. En el contexto, el tesoro es Jesucristo mismo y más específicamente el Evangelio de Cristo. Es lo que encontramos en versículo 6, que dice, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, la faz de Jesucristo. Eso es lo que él está presentando. Eso es el tesoro. Y Pablo está diciendo aquí que hay un tesoro y hay un vaso de barro. El Evangelio de Cristo es el tesoro. Y Pablo está diciendo, yo soy el vaso de barro. Por en aquel entonces, cuando vendieron algo de mucho valor, si fue algo de perfume, o si fue algo de oro, algo así, el producto lo vendían, pero fue entregado o dado en un vaso de barro. Puede haber sido un vaso de cerámica, que fue barro cocido, etcétera, etcétera, para preparar. Ahora nosotros hacemos algo parecido hoy. Por ejemplo, si decidís comprar para el Día de la Madre una joya, ¿no? Vamos a decir joya. Yo me acuerdo de un robo, porque fuimos robados 14 veces acá en Argentina, y una vez dice a mi esposa, ¿dónde están las joyas? Ella se mataba la risa, porque estaba como, ¿has visto mi marido? ¿Vos pensás que yo tengo joya? ¿No? Pero si compras algo así para tu esposa, para un cumpleaños o para el Día de la Madre, para honrarla, lo vas a comprar, y si tiene algo de valor, va a haber en una caja. ¿No es así? Ahora, esa caja probablemente va a ser muy lindo. Es una caja que se abre, por allí tiene tela brillante, lindo, y en el medio ponen esa joya que quieren venderte a 3 veces el valor que tiene la caja, para que vos te das cuenta o pensás que es de gran valor. Y entonces pensamos en eso, que es lo que Pablo está diciendo. ¿Qué es lo que realmente tiene valor allí? Es la joya. Pero entonces la cajita no tiene ningún propósito. Claro que tiene un propósito. El propósito de la cajita es hacerte enfocar en la joya. Está diseñado para que la joya brilla. Está diseñado para que todo el enfoque esté en la joya. Yo creo que nosotros cuando compramos anillos antes de casarnos, vino una cajita así. Pero si yo le pregunto, ¿cuántos saben dónde está la cajita? Está puesto allí en un lugar, ¿viste?, de honor. Y dice, esta es la cajita de la cual vino el anillo, ¿no? Algunos dicen, bueno, yo perdí mi anillo, así que de eso sí. Pero la caja entonces tenía un propósito. Es importante la caja. Hacen la caja por una razón y tiene su función, pero normalmente después lo tiramos. Y lo que tiene valor es la cosa. Ahora, muchas veces hoy en día, en los que sirven al Señor, no confundimos eso. Y a veces tenemos la tendencia, en nuestra falta de humildad, a pensar en que yo soy la joya
Y que en alguna manera quizás el Señor es el vaso de barro que es mi instrumento para que la gente enfoque en mí. Y Pablo está diciendo acá todo el contrario. Él está diciendo que Él es el vaso de barro. Y Él está diciendo que yo tengo una función. Mi función es enfocar a ustedes los corintios y a todos en el lugar donde vaya, que ellos se enfoquen en Cristo y en el Evangelio de Cristo. Pablo dijo en 1 Corintios 1:17, pero Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. O dijo en 1 Corintios 2, 1-5, por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo, este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y con mucho temblor. Y mi mensaje, mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces Pablo quería marcar eso. Ahora, esta gran verdad aquí en el versículo 7 tiene tres aplicaciones que creo que son importantes. Primero, el tesoro, que el enfoque del ministerio de Pablo es el mismo tesoro que tenemos hoy. Es muy fácil para nosotros pensar que el evangelio que predicó Pablo era poderoso y el evangelio que predicamos nosotros es débil. Eso es un error. Sabemos que no es así. Quizás la diferencia es el denuedo con el cual lo predicó Pablo y quizás la falta de denuedo con el cual nosotros lo predicamos. Pero el evangelio es el mismo. Es el poder de Dios para salvación. El versículo 4, la segunda parte, dice, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces nosotros tenemos que conocer al buen pastor, tenemos que saber lo que hizo el buen pastor, tenemos que tener a Él como nuestro tesoro, y específicamente acá el Evangelio de Cristo como el gran tesoro, y predicarlo porque tiene el mismo poder que tenía en aquel entonces. La segunda aplicación que vemos aquí es que tenemos que tener humildad cuando nosotros lo predicamos, viendo que nosotros somos vasos de barro. Y eso vuelvo a decir, muchas veces, y me incluyo a mí, muchas veces entre los líderes, entre la obra de Cristo, nos falta una buena cuota de humildad. Se ve en la Biblia, no hay nada de sorprendernos. Los discípulos les faltaba humildad. ¿De qué estaban peleando la noche que Cristo fue entregado? ¿Quién será el mayor en el reino? ¿No? Yo quiero ser, estaban peleando, estaban discutiendo. Pareció un grupo de bautistas, bueno, yo soy bautista, pero así son los bautistas, yo sé que ustedes no, parece un grupo de bautistas. ¿Quién será el mayor? ¿Quién será? Eso después de 3 años con el Señor, viendo al Señor y su humildad y su mansedumbre, y ellos están peleando por quién será el mayor. Tenemos en 3 de Juan 1:9, pobre Diótrefes, que creemos que era un pastor y dice, escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta que lo decimos. El deseo de él en su ministerio fue ser el primero. Entonces Juan dice, vamos a enviar al predicador. Y dice, no me mande ningún predicador. Porque por allí la gente le va a gustar su prédica mejor que le gusta mi prédica. Entonces yo sería en el segundo lugar, entonces no. Y entonces algunos reclamaron y entonces querían mandarlo igual. Y entonces Dios le dice, si invitan a uno de afuera le voy a disciplinar. Eso fue su actitud, siendo un líder entre la obra, porque tenía ese poder. A veces en conferencias de pastores parece que todos los pastores son Pinocho, ¿no? Se dice, ¿cómo anda tu iglesia? Re bien. ¿Cuánto tuviste el domingo? Ay, 180. Va así, ¿no? Y vos, ¿cómo andás? O viene a decir, ¿cuánto tuviste? Y pocos. Pero hicieron la pregunta con un propósito, que le pregunta a él, ¿no? Porque recién ya tuvo la asistencia más grande. ¿Qué importa todo eso? Estamos sirviendo, no es una comparación. Si yo tengo 50 y vos tenés 40, yo gano. ¿Qué gané? El mundo todavía necesita escuchar el Evangelio, necesita de Cristo. No estamos en competencia, estamos humildemente sirviendo al Señor para la gloria de Dios. Amén. Y eso aprendemos de nuestro buen pastor. Isaías 42:8 dice, yo soy el Señor, eso es mi nombre,
Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. El Señor no va a compartir su gloria. Y Él quiere de sus siervos que seamos humildes. Como vemos de Pablo, el mejor misionero de la historia, pero igualmente humildemente Él identificó a sí mismo como el vaso de barro y el Evangelio de Cristo como el tercero. Ahora, la otra cosa que la otra aplicación, la tercera aplicación que esto nos da es esto es maravilloso. Eso significa que Dios quiere utilizar a vasos de barro. Amén. Quizás te lleve humildad que no tenés para identificarte así, pero ahora vamos a mirarlo al revés. Yo doy gracias a Dios que Dios puede utilizar vasos de barro. Si necesitaba vasos de oro, yo no le podía servir, ¿no? Si Dios quisiera un hombre joven de buen físico, yo estoy descalificado. Si Dios quiere alguien de buen parecer, estoy descalificado. Si quiere algo de pelo negro, y algunos dirían con pelo, punto, yo estaría descalificado. Si quise algo elocuente que aprendió español perfectamente, yo estaría descalificado. Si quisiera alguien súper inteligente, que no soy, estaría descalificado. Hay tantas cosas que nos podía descalificar si Dios estaba buscando hombres con ciertas características que están más allá de nosotros. Lo que el Señor quiere de nosotros es que seamos dispuestos a hacer vasos de barro en las manos del Señor. Y si estoy dispuesto a hacer un vaso de barro, ¿sabe qué? Estoy calificado. Amén. Entonces no hay nadie acá que está descalificado porque no tiene pelo, porque no es hermoso, o porque no es súper inteligente, o lo que fuera. El único que nos puede descalificar es si no estamos dispuestos humildemente a hacer vasos de barro que enfoque a todo el mundo en el tesoro que es Cristo. Y yo doy gracias a Dios por eso. Entonces el primer valor espiritual que solo viene de conocer bien a nuestro buen pastor y seguir su ejemplo de humildad es que Cristo y su Evangelio sea tu tesoro. Y tú, un dulos, humildemente teniendo el papel de caja de barro. El segundo valor, que el primero fue el más largo, ya por la duda. El segundo valor se encuentra en el versículo 14 y es que la resurrección es tu esperanza. La resurrección es tu esperanza. Dice el versículo 14, voy a leer 13 también, dice así. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Saben que servir al Señor produce tribulación. Has servido al Señor por un año, por un tiempo, te has dado cuenta que no es todo rosas, que la gente no viene a aplaudirte, ¿no? Que la gente no está todos los días diciendo, ay, cómo te amo, eres el mejor pastor, el mejor maestro, el mejor hermano. Todo va bien hasta que decís, ¿sabes que tengo que hablarte de un pecado en tu vida? ¿Sí ya? ¿No? Problemas. Yo estoy más de 45 años en el ministerio. Doy gracias a Dios por eso. No lo cambiaría por nada. Creo que soy un privilegiado. Amén. Las bendiciones que el Señor nos ha dado y la experiencia y todas las cosas que hemos podido experimentar sirviendo al Señor ha sido increíble. Pero no ha sido fácil. No ha sido fácil. No ha venido con muchos aplausos. No ha venido así nomás. Ha sido difícil. Y decir a jóvenes, comprométete con el Señor en el pastorado o fuera del pastorado, sirviendo al Señor, que va a ser tan hermoso, va a ser fácil, todo el mundo te va a ver como un hombre de Dios y todo. Eso es mentira. Y no es bíblico, no es lo que la Biblia dice. Mire lo que Pablo dice acá, en versículos 8 a 10, él dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.
Pablo dice, hemos creído, entonces hablamos, predicamos el Evangelio. Y dice, hemos vivido muchas cosas muy difíciles. Le voy a decir que hoy en día, y creo que va a cambiar, está cambiando, no nos apedrean, no nos perseguían físicamente, no nos encarcelan todavía, pero creo que no como profeta, simplemente un hombre que observa lo que está pasando en el mundo en la Biblia, creo que eso va a cambiar. Ya están los indicios de que puede venir persecución verdadera, donde nos cuesta reunirnos, donde no tengamos libertad de culto como hemos vivido. Eso está pasando en todo el mundo occidental. Pero miren lo que dice Pablo. Pablo dice, he sufrido muchas cosas. Y nosotros hoy en día que servimos al Señor podemos ver que ministramos a alguien, disipulábamos a alguien, invertimos años de nuestra vida con alguien y después por pecado en su vida, por un malentendido, por una cosa, no nos hablan nunca más, ¿no? Eso nunca debe pasar en el cuerpo de Cristo, pero pasa. Y sentimos ese dolor y preguntamos, ¿vale la pena? ¿Vale la pena? ¿Realmente quiero sufrir estas cosas? Pablo sufriendo todo eso, más cosas. Y me encanta lo que él dice. Miren el versículo 14. Él dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Qué versículo? Tres declaraciones. Jesús resucitó. Amén. Amén. Y si Jesús resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Amén. Número 2. Y algún día seremos resucitados, dice, con vosotros. Entonces Cristo resucitó, yo voy a resucitar, y aunque tuve que sufrir cosas terribles para llevar el Evangelio, dice él a los corintios, algún día de esa resurrección, ustedes también van a estar. Eso a mí como siervo del Señor digo, ese día cuando estamos en la presencia del Señor, viendo a nuestro Salvador que resucitó, pensando qué increíble que yo resucité, porque no lo merezco. Mire estos hermanos, que tuve ese pequeño privilegio de ser la persona que les llevó el Evangelio y ministré a sus vidas. Ellos están también. Y Pablo está diciendo acá, mi esperanza es la resurrección. Hay sufrimiento, hay contratiempos, hay personas que me tratan mal, hay todo lo que él vivía y cosas que nosotros vivimos. Pero si mi esperanza es la resurrección, ¿qué me importa todas esas cosas? Mi papá, mencioné que falleció en octubre y estaba a días de cumplir 95 años. Un hombre de Dios, lo extraño en forma rara, porque yo me fui a Argentina en el año 80 y he visto a mi papá muy pocas veces desde ese tiempo. Es un sacrificio que ellos hicieron de buena voluntad, mis padres, y que nosotros hicimos. Pero cada vez que pudimos verlos, fueron tiempos preciosos. Ellos vinieron acá varias veces y nosotros siempre cuando pudimos estábamos allí pasando tiempo con ellos. Y mi papá tuvo un ACV masivo. Le dijeron que estaba muerto cerebralmente, lo pusieron con morfina esperando que muriera. Como no estaba molesto, sacamos la morfina, porque estaba bien, esperamos que muriera. Le sacamos la morfina y como 24 horas después no comenzó a hablar. Hola Reinaldo, ¿cómo estás? Me alegro de hablar con vos. Comenzó a cantar himnos. Amén. Hasta que miró un partido de fútbol, que nada que ver, pero comentaba. Los médicos dijeron, vamos a sacar otro de resonancia, porque esto es imposible. Sacaron 3 resonancias, cada uno dijeron, esto es imposible. No puede estar hablando. Y no nos dieron esperanza de sobrevivir, y no sobrevivió. Pero estaba así por como 5 días, hablando con la gente. Mi papá era un solista, no me dio su voz, pero era un solista. Estaba allí en la cama cantando. Qué bueno es Dios, qué grande es Dios. Y fue un testimonio a todo el hospital. Y después, yo no estaba presente en el momento cuando falleció, pero me mandan a decir, ya se fue papá. Obviamente en ese momento sentí como siento ahora contándolo, una emoción de pérdida, porque lo extraño,
Pero mi primer pensamiento fue esto: qué buen día que está teniendo mi papá. Amén. ¡Wow! El mejor día de su vida hasta ese momento. Porque él conoció al Señor. Le preguntamos porque estaba pensando en cuántas cosas heroicas que tuvimos que hacer para salvar la vida. Papá, ¿querés quedarte? ¿Querés ir con el Señor? Y él dijo, no quiero dejar a ustedes, pero sería mucho mejor ir con el Señor. Entonces, hermanos, cuando estamos sirviendo al Señor y sabiendo las promesas de nuestro buen pastor y sabiendo que Él resucitó, entonces yo siempre digo a nuestra gente, hablamos mucho en el tiempo de la pandemia, no tengan miedo. No tengan miedo de la pandemia, no tengan miedo de persecución, no tengan miedo de nada, porque lo peor que te puede pasar es que comenzás el día acá y terminás el día en la presencia del Señor. Eso no es un mal día. Y es lo peor que pueden hacer a nosotros. La resurrección. Y si nosotros conocemos bien al Señor y queremos servir al Señor con éxito, muchos años, con todo lo que puede venir, siempre vas enfocado en nuestro Salvador, que ya resucitó y preparó un lugar para nosotros. Si tu esperanza es eterna, realmente nadie puede hacerte daño acá en la tierra. Te va a sostener en el medio de tribulaciones que pueden venir. Tercer valor, porque tenemos que seguir. Versículo 16. El tercer valor del siervo del Señor es que comunión es la fuente de su ánimo. Comunión con Dios es la fuente de su ánimo. Versículo 16. Por tanto, no desmayamos, no desanimamos, la misma palabra, no dejamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Creo que Pablo nunca comentó sobre el desgaste de su cuerpo, sobre el tiempo de todo lo que él sufrió. Pero sabemos que, lógicamente, su cuerpo tenía que haber sufrido esas cosas, ¿no? O sea, yo hice un guince fuerte en uno de mis tobillos hace años atrás, y hay cierto día que me duele. Me caí hace unos años atrás y aterricé en las dos manos, y muchas veces me duele. Ahora Pablo fue apedreado, fue golpeado, fue azotado, estaba en la cárcel, estaba en el mar, estaba en todas esas cosas. Seguramente afectó su cuerpo. Mi esposa, que mencioné anoche, se cayó el 1 de noviembre y fracturó su pierna en 3 lugares y está todos estos meses haciendo rehabilitación. Tiene dolor todos los días y está aprendiendo a caminar. Lo está logrando, estamos muy animados, muy contentos, que ya está caminando, no normal, pero tenemos la esperanza que llegue a eso. Pero ya nos han advertido que ella va a tener dolor allí por el resto de su vida, ¿no? Antes de que llueve, cuando hay humedad, qué sé yo, te dicen todas esas cosas y sabemos que es así. Y Pablo seguramente vivía con todas esas cosas. Y él dice aquí que aún así no abandonamos, no desmayamos, no desanimamos. El hombre exterior se va desgastando. Recuerden, en 2 Corintios decía que él sufría peligro de muerte, 5 veces 39 azotes, 3 veces golpeado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué, escuchamos de uno de esos anoche. Y dijo que había pasado una noche y día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligro de río, peligro de salteadores, peligro de sus compatriotas, peligro de los sentidos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de velo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Y después dice, sobre todo mi preocupación por todas las iglesias. Así que él sufría todas esas cosas y dice acá entonces con mucha autoridad que el hombre exterior se va desgastando. Se va desgastando, pero él tiene la solución. Ahora nosotros también no sufrimos lo que sufrió Pablo, pero estos cuerpos se van desgastando. ¿No es así? Yo sé, hay algunos más que saben igual como yo, y algunos teóricamente saben, y algunos saben mejor que yo. El cuerpo se va desgastando. Yo me acuerdo un momento muy clave en mi vida cuando mi carrera de fútbol terminó. No fue una carrera muy, ¿qué es la palabra? Muy
o sea, no le importaba a nadie mi carrera, menos yo. Pero un día debo haber tenido como 40 y pico de años y estábamos en un lugar con mi hijo Marcos. Y Marcos creo que tenía 15 o 16 años. Iban a hacer un partido de fútbol, padre e hijo. Bueno, yo siempre he tenido músculos muy duros. Tengo calambre siempre en mis músculos, no tengo mucha flexibilidad y siempre he sufrido de eso. Entonces, estábamos por jugar y yo sabía que si fui a jugar así nomás, que iba a tener problemas. Entonces estoy así, ¿no? Así. Todas estas cosas que uno debe hacer. Y todos los padres lo hicieron por como 3 minutos. Y yo hacía eso por como 20 minutos. Porque yo sabía. Y mi hijo se acerca y dice, papá, no me haga pasar vergüenza. Todos los otros viejos ya están y vos estás todavía haciendo esas cosas. Bueno, hijo, está bien. Estoy tratando de... Está bien, bueno, está bien. Entonces estamos así, como comienzan a tirar la pelota, a pegar la pelota en un círculo y después vamos a hacer tiros al arco, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ya viene la pelota a mí, ya estoy bien flojo, ¿no? Y hago así, ¡pum! No sé si mete gol o no, pero desgarré aquí, perdón, muy lejos el piso. Déjame un momento para organizarme, ¿verdad? Yo necesito algo grande de madera. al final. Déjame un segundito, porque si no va a ser un lío todo el tiempo. Yo sé que están mirando cuántos papeles ya terminé y cuántos me faltan. Me desgarré, pasé el resto de nuestra vacación en la cama, tuve que ir al kinesiólogo, estaba meses hasta que esto estuviera bien otra vez y yo digo, ya está. Mi carrera de fútbol terminó, todo el mundo perdió lo que yo podía haber sido, pero era así. Y con los años te das cuenta, te cansas más. Y yo llegué a cierta edad, hace pocos años voy al médico una sola vez y salgo. Entré bien, salí con hipertensión, diabetes, una pila de medicinas y el cardiólogo me dijo, si te gusta una comida, no podés comerlo nunca más. Muchas gracias, doctor, es más o menos así. Hace poco me jubilé de ser pastor principal, no me jubilé del ministerio, no voy a jubilar del ministerio hasta que el Señor me lleva. Pero ya dejé la iglesia porque había un pastor preparado, pero también porque me di cuenta que no podía pastorear a la gente como ellos merecían. Porque antes era simplemente voluntad, o sea, una cuestión de voluntad propia, decir, bueno, esta noche no voy a dormir, pero voy a cumplir con las cosas que tengo que hacer. Pero ahora está diciendo, digo, esta noche no voy a dormir. y ya no funcionaba. Es porque se va desgastando el cuerpo. También nuestro espíritu viviendo en este mundo se desgasta, porque vivimos en un mundo perverso. Nunca pensaba en mi vida que algún día en mi iglesia íbamos a agregar a la declaración de fe de la iglesia que un hombre es un hombre, una mujer es una mujer, pero no es necesario agregarlo, ¿no? Que Dios hizo 2 géneros, no 244, no sé cuántos hay ahora, ¿no? ¿Quién iba a pensar que tuvimos que luchar con una cosa así? Y eso a mí me da, no sé qué, me desgasta, me hace daño a mi espíritu, ¿no? El presidente Biden de Estados Unidos declaró ayer, el día de la Pascua, el día de reconocimiento de los transgéneros. El mismo día de la Pascua es el día de reconocer de los transgéneros. Eso a mí me duele en el alma. Yes. Pero es la realidad, es el mundo en el cual vivimos hoy en día. Me molesta que las pocas veces que miro en la televisión, que normalmente miro en deportes nomás, pero si hay un programa, estoy mirando un programa, yo soy una persona, si veo el principio, tengo que ver cómo terminó, ¿no? Mi esposa se ríe de mí porque ella puede apagar un programa en cualquier momento, pero yo digo, no, tengo que ver cómo terminó, aunque no importa nada, ¿no? Pero lamentablemente a veces estoy viendo un programa y lo elegí bien, es un buen programa, en mitad del programa resulta que el protagonista es un homosexual y qué sé yo, ¿viste? Y digo, tengo que apagarlo. Y no voy a saber nunca cómo terminó. Pero con esa perversión tengo que apagarlo. Nosotros tenemos la costumbre de ver solamente programas hechos en los años 60 y antes, ¿no? ¿Por qué? Escucho la radio y digo, pum, 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 pum.
escuchar música? Y BBN en Buenos Aires se extiende hasta acá, entonces es bueno. Ahora mi esposa se ríe de mí porque cada vez que prendo BBN cuando ella está, es el tiempo de oración, ¿no? Ahora yo estoy de acuerdo en orar, pero escuchar de que la hermana de Venezuela, de su perro está enfermo y por favor pero la buena música, ¿no? Pero es difícil encontrar algo. Las malas palabras que tenemos que escuchar. Hace poco había un técnico de fútbol americano y ganó una victoria, y no puedo decir lo que él dijo, pero dijo así, algo así. Una parte voy a decir, la otra parte no. Ganamos. ¿Cómo te sentís con haber ganado? Primero quiero dar toda la gloria de Dios. Y a mis jugadores les amo. Usó todas las peores palabras que hay en el idioma después de dar toda la gloria a Dios por ganar. Y yo digo, ¿en qué mundo vivimos? Entonces resistimos esas cosas, pero nos cansa. Nos cansa. Entonces Pablo dice acá, no desanimamos, no desmayamos, aunque el hombre viejo se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y hermanos, quiero decirles que si no renovas ese hombre interior día en día, vas a estar perdido. Porque estamos bombardeados con todo el resto. Entonces, ¿qué significa eso? Significa comunión con el Señor. Y es la palabra del Señor que me renueva. Romanos 12:2. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Efesios 4:22. En cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompen según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se visten del nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios. En Colosenses 3:9-10 dice, dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado el viejo hombre con sus malos hábitos, y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo vio. O Salmo 51:10, que el salmista ora y dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo es esa renovación? Es pasando tiempo con el Señor, pasando tiempo con Él en oración y por medio de su palabra. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more, habita en nosotros, que sea dentro, que esté parte de nosotros. Y cuando es así, entonces vamos a cantar con himnos y cánticos espirituales al Señor, con agradecimiento en nuestro corazón. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? La palabra de Dios. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti, versículo 11. Tu palabra es lámpara a mis pies, versículo 105. Así que si vas a realmente vivir en este mundo perverso y en forma victoriosa, tenés que renovar el hombre interior todo el tiempo, todos los días, constantemente. No podés dejar escapar algunos días porque necesitas esa renovación. Pablo no hubiera sobrevivido con todas las cosas que él vivía si no hubiera renovado su manera de pensar todo el tiempo con las verdades de Dios. Entonces te pregunto, ¿cuándo es que tú renovas tu hombre interior? ¿Cuándo? ¿Tenés un tiempo? ¿Es tu prioridad primera cosa de la mañana? ¿Es tu prioridad justo anterior a la cama? ¿Tenéis un momento cuando dedicas tiempo a la oración, cuando dedicas tiempo a la palabra de Dios? Eso no impide que ores en otro momento del día, debes hacerlo. Eso no impide que medites en la palabra de Dios todo el día, pero si no tenés como una prioridad y un método, una manera de asegurar que renovás tu mente, tu corazón, tu ser con la palabra de Dios, el bombardeo de este mundo va a cambiar tu manera de pensar. Y vas a terminar pensando no de acuerdo con lo que dice Dios, sino de acuerdo con lo que dice el mundo. Y te animo, si no tenés un tiempo devocional, si no tenés un tiempo dedicado a eso, hágalo. Toma la decisión hoy de ponerlo como prioridad. Porque si no lo haces, quizás por un tiempo nadie va a darse cuenta y vos no vas a darte cuenta. Pero va a venir un momento en tu vida, una crisis, una decisión,
y vas a tomar una decisión basada en la sabiduría de este mundo y va a tener consecuencias desastrosas para tu vida. Hay que renovar el hombre interior constantemente. Si no, no vas a sobrevivir espiritualmente. Cuarto, si estamos todavía, no estamos en la segunda reunión. Y cada uno es más corto que el anterior, porque cuando escribo y me doy cuenta que es largo, primero escribo con letra más chiquita y segundo a veces doy un poco menos de detalle. Número 4, el cuarto valor, la eternidad es tu gloria. La eternidad es tu gloria. Versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Una cosa que siempre tenemos que preguntarnos, que ocurrió en el ministerio de Jesús, y Jesús marcaba esto, es que tenemos que darnos cuenta que hoy no vivimos en el día de gloria, hoy vivimos en el día de llevar la cruz. Los discípulos, recuerden, siempre querían el reino. Y Jesús dijo, el reino va a venir, pero no ahora. Ahora quiero que sean mis discípulos y que lleven la cruz. Muchos predicadores hoy, predicadores de prosperidad. Nosotros también podemos caer en la misma trampa en una manera quizás menor. Que enseñen que si uno sigue a Cristo, la gloria viene ahora. Prosperidad y riquezas y cosas que la Biblia no promete para nosotros hoy. Y dicen aún entre nosotros que el ministerio es fácil. Pero, hermanos, esto no es el momento de la gloria. La gloria viene después. Este es el momento de llevar la cruz. Ahora, Pablo aquí, en versículo 17, pone todo en el balance. Tenemos que pensar aquí en un balance, ¿no? Así. Y Pablo dice algo increíble, porque él pone en un lado de balance y dice, voy a poner estas tribulaciones de este lado. Y voy a poner en otro lado la gloria eterna. Ahora, entonces Pablo dice, de este lado voy a poner todas mis tribulaciones. Y mire lo que dice de sus tribulaciones en versículo 7. Dice, leve. ¿Te parece? No estoy acusando a Pablo a mentir acá, porque en el contexto no está mintiendo, pero en mi criterio inicial, su tribulación no fue leve. Ya leímos de capítulo 11, ¿no? Azotes, apedreado, pegado, etcétera, etcétera, noches en el mar, todas esas cosas. Y él dice que es leve. Yo te digo una cosa, si yo hubiera vivido esas cosas, no diría que era leve. Yo hubiera dicho, mira cómo sufrí. Más sufrido de toda la historia. Yo hago así, ni sufrí esas cosas. Pero Pablo dijo, leve. Y después Pablo dice, es leve y también es momentáneo. Pablo, momentáneo ¿hasta cuándo? Y hasta que muera como mártir. O sea, el momentáneo era que el resto de su vida. Y Pablo pone todo esto acá y dice, estas son todas mis tribulaciones, leve y momentáneo. Y nosotros decimos, ¿qué está hablando? Pero entendemos lo que está hablando cuando termina, porque dice, de este lado voy a poner el cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La palabra excelente, así en griego, la palabra hipérbole. Está diciendo que ahora de este lado voy a poner algo que sobrepasa toda comparación. Es el exceso, es excedente, es excelente, es una abundancia que no se puede medir. Y no solamente eso, pero es eterno. Entonces de este lado tenemos su tribulación leve y momentáneo. De este lado tiene la gloria que es eterna, dura para siempre y es hipérbole, es excedente, es demasiado, Pablo dice. Entonces, ¿qué pasa para Pablo? Es como él, déjame buscar la palabra porque si no lo voy a decir mal, el sub y baja, ¿no? ¿Vos jugaste cuando eras niño el sub y baja e hiciste trampa a la otra persona? ¿Saben de qué estoy hablando? Si algunos están diciendo no, yo no, pero... Entonces, ¿qué hacemos? Se estaba haciendo así y después cuando vos estás acá, saltás y la otra persona va, ¡boom! ¿No? Y vos te ríes. Ustedes lo hicieron, yo sé que lo hicieron. Eso es lo que pasa acá, pero al revés. Pablo dice, tengo todas estas cosas acá que parecen tan pesados y para siempre toda mi vida, pero yo lo considero leve y momentáneo porque pongo de este lado el peso eterno de gloria. ¿Y qué pasa? Tengo todo esto y parece pesado, está acá, es horrible, pero cuando pongo este peso de este lado, así, ¡pum! Y ya todo lo que estoy pasando es leve,
momentáneo, aunque sea por el resto de mi vida acá. El resto de mi vida acá, ¿qué es? Un segundo, menos de un segundo. Es imposible medir como mínimo en la infinidad, la eternidad que vamos a vivir con el Señor. Entonces Pablo dice, yo lo pongo todo en el balance y ya para mí es fácil. Yo voy a servir al Señor porque el eterno peso de gloria es incomparable con lo que yo estoy viviendo. Te pregunto, ¿cómo es tu balance? Quizás estás viviendo aflicciones. No quiero minimizar eso. Las aflicciones de Pablo fueron tremendas. Quizás eres el único salvo en tu familia y tenés que luchar con aflicciones y dificultades y la falta de sabiduría para saber cómo enfrentar eso. Quizás tenés problemas económicos porque no estás dispuesto a hacer trampa en el lugar donde trabajas, o porque no estás dispuesto a tener un trabajo que no te permite congregarse, o lo que sea. Quizás has sido rechazado por su familia, por tus amigos, o en la escuela, o en el trabajo, porque predicas el Evangelio. Quizás en la vida de alguno de nosotros vamos a vivir persecución como Pablo. Pero si vienen todas esas cosas, date cuenta que aunque son pesados humanamente, son leves y momentáneos cuando pensamos en el eterno peso de gloria que el Señor nos ofrece. Entonces, ¿dónde está tu gloria? Tu gloria no tiene que ser algo que buscas hoy. Tu gloria tiene que ser algo que confías con plena seguridad que vas a experimentar cuando estás con el Señor. Quinto valor, versículo 18. El quinto valor para el siervo del Señor es que la fe es tu visión. La fe es tu visión. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto es fe. Hebreos 11:1 define la fe, así como está definido acá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Vos tenés la certeza de lo que no se ve? ¿Tenés la convicción de lo que no se ve? Porque el gran problema que nosotros tenemos hoy en día es que podemos ver lo que se ve. Y nos gusta verlo. Está aquí, está en la mano. Lo que no se ve, no se ve. Entonces tenemos que creerlo por fe. Lo que Pablo veía fue aflicción y persecución, martirio, la muerte diaria, como él dice en el pasaje. Y aún si lo podemos ir más allá, y no lo voy a citar en sí, pero 2 Timoteo 4, recuerdan al último de su vida que Pablo tiene que decir, todos me abandonaron. Pablo, con todo el ministerio que tenía, está allí en la cárcel, justo para morir, y dice, todos me abandonaron. Eso es lo que él tenía por delante, eso es lo que él podía ver. Ahora, ¿qué es lo que él no podía ver? Bueno, Romanos 5:2, él dijo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe, esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Eso fue su esperanza, eso es lo que no podía ver, pero creyó en la promesa de Dios. Colosenses 3, él dijo así, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen la cosa de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, pongan la mira en la cosa de arriba, no en la tierra, no en la de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y versículo 4, cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Eso es la promesa. Pablo creyó en eso. Nosotros tenemos que creer eso. Son promesas de Dios. Algún día vamos a ser manifestados con Jesús en gloria. Mi favorito de todo este tema sería 1 Juan 3:2, que es lo que pensé cuando falleció mi papá. Es un versículo que me encanta. Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. ¡Ay, qué día! ¡Qué día! Y Pablo está diciendo acá, yo no puedo ver esas cosas, pero creo en las promesas de Dios. Por fe yo sé que voy a vivir esas cosas. Entonces, no voy a vivir por lo que yo veo, voy a vivir por lo que yo creo, porque están basados en las promesas del Señor.
Pablo dijo en 2 Timoteo 4:8 que había terminado la carrera y él estaba esperando la corona de justicia, que es también para todos los que aman al Señor. Pablo estaba esperando ese día de escuchar: bien, buen siervo fiel, entra en la presencia de su Señor. Ahora nosotros, ¿qué es lo que vemos? Vemos este mundo como está. Quizás ves también, porque realmente nunca en toda la historia humana había tantas cosas para ver como hoy. Podés agarrar esto y abrirlo y ver cosas que en un siglo pasado la gente vivió y murió y nunca vio. Podés ver colores, cosas moviéndose, podés ver cualquier lugar del mundo, podés ver un montón de cosas que te pueden atraer y te pueden atrapar. Son cosas que el mundo promete, algunos pecaminosos, algunos no, sí, pero pueden llegar a ser su ídolo. Pero hay tanto para ver. Y hay el placer del mundo que está delante de nosotros: dinero, comodidad, tranquilidad, y traten de enseñarnos en la televisión que si no tengo cierto artículo, debo morir, ¿no? Porque si no lo tengo, ¿cómo podía ser feliz? Pero recuerden que cuando Eva miró en el árbol, también se veía bien, se veía hermoso, pero el resultado fue la muerte. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 7:31 que la apariencia de este mundo es pasajera, se va terminando. En 1 de Juan 2:15-17 dice: no améis el mundo, etc., porque el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabe lo que no se ve hoy, que la gente no se da cuenta para nosotros que vivimos basados en las promesas de Dios? Sí, la vida es difícil, tenemos aflicciones, tenemos pruebas, tenemos dificultades. Pero lo que no se ve cuando tomamos decisiones es después el gozo que podemos experimentar teniendo una familia cristiana. Una familia con hijos que aman al Señor. El gozo que podemos tener cuando cuidamos de este cuerpo como si fuera el templo del Espíritu Santo, que es. Porque te digo, si vas al hospital para algo, la primera pregunta que te van a decir si estás enfermo es si fumas. Y si fumas, van a poner la cara abajo y decir: pobrecito, ¿viste? Porque ya tenés muchos más problemas. Pero nosotros tenemos el gozo de haber cuidado del cuerpo y vivir así. El gozo de glorificar a Dios con nuestras vidas, el gozo de depender de Dios, ¿no? Cuando mi esposa se cayó y realmente cambió nuestra vida por 6 meses, y ha sido muy duro, muy difícil, uno dice: qué fácil hubiera sido que no pasara eso, porque había un pavimento mojado y se le fue la mano, el pie, nada más. Pero claro, dijimos: Dios podía haber evitado fácilmente. Dios no estaba dormido, Dios no estaba diciendo: voy a castigar a esta gente. Dios no. Ahora, ¿por qué pasó? No sabemos. Pero sabemos que cuando llegamos al cielo, un segundo allí más, ahora no. Es verdad que hemos podido testificar al cirujano, al kinesiólogo, a distintas personas, y no sabemos lo que Dios va a hacer con eso, pero una cosa sabemos: tenemos el gozo cuando pasa cualquier cosa que pasa en la vida, que el Señor es soberano, Él está haciendo las cosas para nuestro bien, porque lo prometió en Romanos 8:28, y para la gloria de Dios. El mundo no tiene eso. Le ocurre algo y dice: ay, qué mala suerte que tengo, todas las cosas me pasan a mí. Escuchando gente hablar así, qué desesperación. Tenemos el gozo de anticipar el tribunal de Cristo. Y no sé, personalmente yo no sé lo que me va a pasar así, pero mi gran deseo es escuchar al Señor decir: buen siervo, bien, buen siervo fiel. Ay, si escucho esas palabras, qué increíble. Amén. Y el gozo de anticipar que el Señor diría esas palabras a nosotros en el tribunal de Cristo cuando nos da recompensas. El gozo de gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, hoy se ven muchas cosas y podemos tenerlas en la mano. Lo que realmente tiene valor no se ve. Y el verdadero siervo del Señor, el siervo fiel, tiene la fe como su visión. Cree en las cosas que el Señor prometió como si ya lo tenía en la mano. Porque realmente son más seguros de lo que tenemos en la mano. Hicieron hace años atrás un estudio psicológico, ¿no?, con los niños. Y dijeron a los niños: te voy a dar una galletita. Bien, es tuyo, podés comerlo cuando quieras.
Bien, ¿entendés? Sí. Ahora yo voy a retirarme por 15 minutos y voy a volver. Si vuelvo y no comiste la galletita, te voy a dar otra galletita. Si lo comes, no. Pero es tu galletita, haga lo que quieras. Y se va. Y según el estudio, la gran mayoría de los chicos, ¿qué hacen? Coman la galletita. ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros queremos todo ya, hoy. Cuando se hubiera esperado, hubiera tenido 2 galletitas. Y la diabetes hubiera venido más rápido, ¿no? Hermanos, hay mucho que se ve. Pero hermanos, lo mejor que hay es lo que no se ve. Y está basado en las promesas de nuestro Señor, que no mienta, que no puede mentir, que no solamente dice la verdad, sino es la verdad. Ahora, hermanos, tu relación con el buen pastor es lo que va a producir estos valores en tu vida. No vas a tener estos valores si no estás en una relación íntima con el Señor. Humildad es por seguir el ejemplo de Cristo, de un siervo, como Él sirvió a nosotros, como Él vino y se humilló para ser nuestro Salvador, yendo a la cruz. Solamente podés tener esa humildad, no porque vos fabricás esa humildad, sino porque estás en una relación íntima con el Señor y viendo su ejemplo y poniéndolo como en práctica en tu vida. Solo podés tener el valor de que tu esperanza sea la resurrección. Si estás en comunión con el Salvador que murió y resucitó y te das cuenta diariamente que Él resucitó, y eso garantiza que tú resucitarás. Solo podés renovarte diariamente con comunión íntima con su Señor. Eso te va a dar fuerza, pero también te va a dar gozo, y debes renovarte todos los días para poder servir al Señor y para tener la relación que el Señor quiere tener contigo. Tienes que tener el balance en tu vida que tiene Dios y darte cuenta que todo lo que podemos sufrir hoy en día por servir al Señor es momentáneo y leve, pero solo puedes ver eso si estás enfocado en las promesas de la gloria de Dios que vamos a conocer y vivir por toda la eternidad. Y para ser un buen siervo fiel, tenés que mirar en las cosas por fe, que significa ver lo que el Señor prometió, creer lo que el Señor prometió, estar confiado en las promesas de Dios, meditar en las promesas de Dios y llegar al punto que las promesas de Dios sean más reales que las cosas que podés ver con sus ojos acá en la tierra. Sin estos valores, si estás sirviendo al Señor, vas a desmayar, vas a desanimar, vas a abandonar. No te engañes en pensar que si trabajo para el Señor, estaré bien. Trabajas para el Señor con el cual tenés una relación íntima y donde estás aprendiendo a conformarse a la imagen del Hijo del Señor. ¿Te encontrás vos en una relación con el buen pastor? ¿Vivirás con estos valores o vivirás con los valores del Señor? Tenés que decidir, porque tenés que tomar pasos en tu vida, tener una relación íntima con el Señor para que esto sea realidades en tu vida. Oremos. Señor, te damos gracias por el testimonio de Pablo. Te damos gracias, Señor, que aunque él sufrió cosas que nosotros solo podemos imaginar, que él sabía cómo servirte fielmente, reflejando en su vida una relación con Cristo, demostrando con qué intimidad te conoció. Señor, ayúdanos, Señor, a ver el ejemplo de Pablo y desear tener esos valores en nuestras vidas y darnos cuenta que solo pueden venir cuando estamos en plena comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén. La próxima reunión con hermano. Felicitaciones. Sí, terminé. Muy bien. Muy bien, vamos a tener un tiempo de oración. Busquen un compañero sin movernos aquí por el que está al lado.